Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de comedores compulsivos anónimos del grupo Hay una Solución. Hoy es el domingo 16 de mayo del año 2021. Mi nombre es María Elena, soy una comedora compulsiva y hoy soy su moderadora. Claudia y Margui serán sus traductoras. Okay. Qué bien. Hi, Ruth. Hello. Hola, Good hola. Hola. So, good morning, everyone, and welcome to an OA meeting of the group. There is a solution. Today is Sunday, May the 16th, 2021. My name is Maria Elena, and I am your moderator. And our translators are going to be Claudia and Margie, myself. Nuestra compañera esta mañana es Ruth, quien tiene muchos años en comedores compulsivos anónimos y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de las tradiciones de la 3 a la 2. Bueno, y primero iba a decir lo de la reunión, que eso no lo dije. This meeting is being recorded, but only the audio will be published. Our speaker this morning is Ruth, who has many years in OA and has a great message to share with us about the traditions from 3 to 12. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a comedores compulsivos anónimos como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Ruth es una de esas personas. The opinions expressed here are of the people expressing them and do not represent OA, Overeaters Anonymous as a whole. 12-step programs don't have celebrities nor representatives, but we do have people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the program who could help us a lot. Ruth is one of these people. Quienes deseen hacer preguntas, por favor, de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestra invitada, pedir la palabra, levantar su mano. Y ahora con gran gusto les presento a nuestra compañera Ruth. Okay, if you wish to have to make questions, please write them in the chat or when our speaker is done with the subject for today, and or you can ask raising your hand in the chat from the more menus. Now with great pleasure I introduce you to our speaker Ruth. Welcome, Ruth. Thank you for being here. Buenos días hoy. Buenos días. Anyway, so I would like it if we could do more dialogue today. I would like to do a tradition and then talk about that, and then talk about the next tradition, talk about instead of doing a whole talk and then talk about various ones. Is that possible to do it that way? Yeah, that's possible. Let me translate that. Ruth quisiera en el día de hoy hablar sobre una tradición, luego hacemos comentarios y preguntas y después continúa con la siguiente y así respectivamente hasta que el tiempo permita llegar a la tradición que podamos llegar hoy. Si todos están de acuerdo, ella está preguntando que si podemos hacerlo de esa manera. Okay. Ruth, I'm asking if everybody is agreeing to that. Maybe they raise their hand or say something. Is that okay? Sí, está bien. Ok, gracias. Si quieren levantar la mano, si están de acuerdo con hacerlo de esa manera, o decirlo abriendo el micrófono, que estamos de acuerdo con llevarlo a cabo así para que se haga un poquito más dinámica la presentación de hoy. Sí, me parece excelente, gracias. Por mí está bien. Sí, de acuerdo. Okay. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Gracias a todos, a todas por estar aquí. Lupita, ¿había una pregunta o quieres decir algo? Sí, nada más te decía que está de acuerdo. Listo. De acuerdo.
Listo. Okay, Ruth, yes, we're okay with that for the way that you suggested with the more dynamic of question and answer. Okay, bien, gracias. Okay, so I've already talked about traditions 1 and 2. Ya yo hablé acerca de la tradición 1 y 2 el mes pasado. So tradition 1 is what is the problem. La tradición 1 es cuál es el problema. So that is lack of unity. La falta de unidad es el problema. It doesn't mean we're all unified, but we have to have a basic unity in keeping the group and OA as a whole functioning. No significa que todos vamos a estar de acuerdo con todo o en una unidad completa, pero sí significa que en el todo de comedores compulsivos tengamos una base de unidad. And so the solution is to have God speak through our group conscience. Y la solución es permitir que Dios hable a través de la conciencia del grupo. So if God speaks through us, we will have unity, even though we disagree at times, but we'll have basic unity. Y entonces cuando Dios, o de esa manera, cuando Dios habla a través de nosotros, ahí hay unidad, ahí hay cierta unidad de base en nuestro grupo. All right. So the next 10 traditions, 3 through 12, tell us what not to do. Las próximas tradiciones, las siguientes, de la 3 a la 12, nos dicen o nos mencionan qué es lo que no debemos hacer. Because AA learned in its early years that when they did these things, it didn't go well. It caused many problems. So they give us 10 things not to do. Porque en el pasado, cuando Alcohólicos Anónimos, en la historia de ellos, hubo ciertas cosas que ellos aprendieron que no debían hacer. Y por eso nos los colocaron en las próximas tradiciones. Las próximas 10 nos dicen cómo no debemos actuar. So the next, these 10 steps will tell us what didn't work, not to do that, and what now we're going to do to make sure we don't have that problem. Las próximas 10 tradiciones nos van a decir qué hacer para no tener esas situaciones, para no volver a vivir esas situaciones que ellos tuvieron. I would like to ask, when people are listening, to not just think of OA as a group. Me gustaría pedirles cuando que cuando hablo se escuche como que no estoy hablando solo de Alcohólicos Anónimos. So I want you to think about your family as a group. Would this tradition apply to your family and make it function better? Por ejemplo, me gustaría pedirles que se imaginen que el grupo es su familia y que les gustaría que estas tradiciones se aplicaran a su núcleo de familia. Another would be church. You're in a group, your church. Would you have your group function better if you practice this tradition in your church or other groups? Otro grupo podría ser un grupo de la iglesia. ¿A ustedes les gustaría que el grupo de su iglesia funcionara con la base de estas tradiciones? So these traditions work well in most any group that's trying to live according to high principles or according to God's will. Estas tradiciones están diseñadas o funcionan prácticamente en cualquier situación porque son principios basados en un poder superior. So I know of 2 people who married who used the tradition as their vows of marriage. Yo conozco a una pareja que se casó y sus votos fueron las 12 tradiciones.
they were both in AA, and they tried to live with God coming through the two of them at all times in their relationship, and so they practiced the 12 traditions. Ellos trabajaron los pasos a través de Alcohólicos Anónimos y cuando se casaron quisieron llevar su relación con los 12 pasos como la base de toda su relación. All right, so let's go to tradition 3. Ahora vamos a hablar de tradición 3. Okay. The only requirement for OA membership is the desire to stop eating compulsively. El único requerimiento para pertenecer al grupo, o let me find that in Spanish here so I can translate it with the correct, I'm sorry, I meant to do that and I just didn't get a chance. It's in the El Libro Grande, no? See. Yes. Yeah. Okay, so that's a good resource for me to go to the taller, to our website. Thank you. Un momentico que estoy buscando el libro grande. You see, it's 273, page 273. Okay. ¿Quieres que te la diga? Ay, sí, por favor, dímela, me ayudaría mucho. El único requisito para ser miembro de CCA es el deseo sincero de dejar de comer compulsivamente. Sí, gracias. Gracias. All right. So what happened in the early days of AA, some groups would not want certain people to be members. They didn't want certain people in. They just wanted the pure alcoholic to be a member of the group. Lo que pasó al comienzo, cuando se formaron los grupos de Alcohólicos Anónimos, era que había algunas personas que no querían que otras pertenecieran al grupo de Alcohólicos Anónimos, aquellos que, por ejemplo, no eran alcohólicos. So, and we can do it in our groups, in our family and in church and other groups. We can say, oh, we don't like that person. We don't like the way that person is. We don't want them to be here. We can say that. Y nosotros podemos caer en eso en nuestros grupos de familia o nuestros grupos, en cualquier grupo en donde nos queremos decir, no me cae bien esa persona, no quiero que esa persona esté aquí, ¿por qué está esa persona aquí? Right, and it be because we're angry at them, or it could be that we're scared of something they're going to do that we don't want them to do. Y puede ser porque tengamos estemos enojados con esa persona o porque tengamos miedo a algo que esa persona pueda hacer. So this tradition is going to say that you can't keep people out of the OA group if you don't like them or you're mad or fearful. If they say they're a member, they're a member. Y esta tradición nos asegura que no podemos expulsar a nadie de los grupos, que si esa persona dice que es miembro, es miembro. Right. And so it says here in the AH 12 and 12, it says, intolerant, you say? I'm going to read it a little bit, and then do you have that? Do you have it in translation into Spanish exactly, or do I just give you a sentence at a time? I opened the 12 and 12 in Spanish, and I'm on tradition 3, right? Okay, yes. All right, so you would go to the second page, and I don't know the number, but it's the second paragraph. Maybe this sounds comical now, a paragraph that starts that way in the book. Okay, if you read it, I can figure it out in here. Yeah, okay, it's just a couple sentences. Okay. It's talking about when people are scared or angry, and this is what the 12 and 12 says to us about it. Okay. Intolerant, you say? It says intolerance. Is that how? Yeah, intolerant, you say. I mean, you're not tolerant of the person, is what they're saying. Oh, okay, I found it.
Bueno, en el libro el de los 12 pasos y las 12 tradiciones, bajo la tercera tradición, y esto es en el tercer párrafo, en la segunda página, dice, intolerantes, dicen ustedes, más bien teníamos miedo. Yeah, just say it all the way to the end of that paragraph. Ok, naturalmente empezamos a comportarnos como se comportan casi todos cuando tienen miedo. Al fin y al cabo, ¿no es el miedo la verdadera base de la intolerancia? Sí, éramos intolerantes. Right. So what we have to do is not be intolerant of people that come into our meetings or groups we're a part of. Entonces lo que tenemos que hacer es que no podemos ser intolerantes con las personas que llegan a nuestros grupos. Yeah, and one of the things I've learned, and it says it in this book, that every time I'm really upset with somebody else, there's something about me I see in them. Y yo he aprendido en estos grupos que cada vez que yo estoy molesta, enojada, incómoda con una persona, es porque tengo algo que trabajar en mí, es algo en mí que estoy viendo en esa persona. So it's part of step 10 in the AA 12 and 12. But that's the key. So is it really them we're upset about? Or is it something they mirror to us what we don't like about ourselves, even if we're not conscious about it? Ok, y es parte del paso 10, cuando trabajamos el paso 10 en AA, pues, pero la pregunta es, ¿hay algo en mí? ¿Es algo en ellos de verdad que está mal? ¿O es algo en mí que ellos sirven de espejo para mirar acerca de mí misma o de mí mismo? Right. So I've learned about myself. If somebody does something that's not really good, but it doesn't apply to my own character defect, I don't get emotional about it. I don't get angry or fearful. I just know that it's not really proper. Ok, so es algo que aprendo ahí acerca de mí misma. Hay algo que tengo que trabajar en mí. Y no es que me vuelva o me ponga emocional en ese momento, solamente que miro cómo no es de pronto, no es un defecto de carácter ya, pero sí es algo que me está mostrando en lo que debo trabajar. Yeah. And when I get emotional towards somebody, like I'm angry or fearful, then they are showing me what I don't like about me, and I put it back on them and claim they're the problem. Sí, y cuando yo experimento que la persona sí me afecta mis emociones o me afecta un miedo, ahí es donde yo sé que tengo que trabajar conmigo misma y que no son ellos el problema, soy yo. El problema está en mí. And so what AA had to learn is do your own work and not try to keep people out of the group. Do your own work with yourself and become more loving and selfish towards others as a result of being recovered. Y lo que aprendieron en los grupos de AA fue, trabaja tú tu propio programa. Sin expulsar a nadie de los grupos, solo trabaja tú y dedícate tú a hacer el trabajo de los 12 pasos en ti. And what was the last thing that you said about the group? What did I say? That it's not, we can't keep people out because we got issues with individuals. We have to find out why we're upset with them instead of just saying, no, you can't be part of this group. Que nosotros no podemos estar expulsando personas solamente porque estamos molestos o tenemos alguna situación ahí que nos irrita, sino que tenemos que trabajar el programa en nosotros. And so it says here that when AA let people in that they really struggled with,
that they found that they increased their tolerance and patience towards this individual and all people. They learned from these people instead of not having them be part of the group. Y lo que aprendieron en aquel momento fue que aprendieron como grupo a ser más tolerantes. Aprendió a través de todas estas personas que llegaban y que ellos en algún momento sentían que eran irritables y que de pronto se molestaban con ellos. Aprendieron como grupo a ser tolerantes. Right. So, and then I just want to take a paragraph, and now I'm going to go 2 pages from where we were. No, wait a minute. Yeah, 2 pages. Go 2 pages further. Ajá. The middle of the page where it says, at first the elders could look only at the objection. In that paragraph? Yeah. We're going to go down the middle of that paragraph. Okay, got it. Okay, where it says what we are really afraid of, and this is what really is the issue we're afraid of. Read the rest of that paragraph. Okay, so, entonces los dejan tememos mucho más a lo que la gente diga de nosotros que a los problemas que este alcohólico extraño nos puede ocasionar. See, do I keep reading until the end of the paragraph? Yeah, so what are we really afraid of? He said, it is our reputation. Uh-huh. Right, and then right there, read through the end of that paragraph because it'll tell us what's really, yeah. Okay, got it, thank you. Vuelvo a repetir, tememos mucho más a lo que la gente diga de nosotros que a los problemas que este alcohólico extraño nos pueda ocasionar. Mientras estábamos hablando, 4 palabras cortas se me iban cruzando por la mente. Algo me sigue repitiendo, ¿qué haría el maestro? No se dijo ni una palabra más. ¿Qué más se podría haber dicho? Right. So the question is, what would the master do? La pregunta era, ¿qué haría el maestro? See. So always we must do what God wants us to do in how we treat others. We must let God guide us. See, the group conscious will be from God guiding us. Y que lo que siempre tenemos que hacer es seguir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en cuanto a tratar a las demás personas? ¿Cómo Dios quiere que yo trate a los demás? So tradition 3 really is about ourselves, working on ourselves when we see somebody bothering us, so we recover and get closer to God. Y entonces la tercera tradición de lo que se trata es de seguir trabajando nosotros en nosotros mismos cuando alguien nos molesta, nos fastidia, para llegar al fondo de qué es lo que yo necesito trabajar en mí. And then each member of the group does that to the best of their ability. Y cada miembro del grupo hace esto a lo mejor que pueda, lo mejor que el programa permita, y lo mejor que ellos puedan trabajar esto consigo mismos. Right. What would the master do? Do you have that as a tradition in your home, in your church, in your groups? Do you always try to know what God would want you to do instead of what you want to have happen? ¿Qué haría el maestro? Nos hacemos esa pregunta en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros grupos. Tenemos eso como la base de nosotros para cualquier situación. Right. So now we understand tradition 3. As a result of this, there were then no membership requirements for anybody to be a member. They were a member if they said they were a member. Y ahora sí podemos entender de lo que se trata la tradición 3, que si una persona dice que es miembro. ¿Qué haría el maestro? Es la pregunta que nos hacemos desde el principio. Okay. So I'd like to open it up for some dialogue for everybody to talk about tradition 3 as we've now presented it. Ahora sí me gustaría abrir un poquito la discusión o a recibir comentarios o preguntas acerca de la tradición 3. Creo que I think I have a comment already here. One moment. Si quiere,
Okay, it was a welcoming. Okay, Patricia, adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy de Buenos Aires, Argentina. A mí la tradición 3 me complica cuando tengo que dar la bienvenida. Me cuesta mucho porque todavía tengo muchos problemas de intolerancia y me cuesta por ahí ser cariñosa. No logro todavía trabajar con eso. Muchas veces tengo que dar la bienvenida. Trato de ser lo más cariñosa que puedo, pero en mi interior tengo ese conflicto, ¿no? Si realmente estoy muy seca, ¿no? Si estoy realmente plantando la semillita. No se me complica dar mi testimonio cuando tengo principiantes en las reuniones. Ahí no tengo problemas en ser sincera y decir realmente las cosas como las siento. Ahí puedo dar testimonio. Pero cuando es el tema de dar la bienvenida, a mí me cuesta mucho porque no... A veces como que no quiero escuchar el dolor ni nada por el estilo, ¿no? Es ahí donde hago agua. ¿Me permites que le traduzca a Ruth? Gracias. Gracias. Ruth, Patricia is speaking about welcoming people and that sometimes she gets confused with this tradition and she doesn't know how to handle it, especially when she's welcoming people. She doesn't know like how to be real friendly and kind of nice, affectionate type, you know, especially in our culture where we can be very affectionate in the way we talk and, oh, sweetie, beautiful, so great to see you, kind of like that. Anyways, so she's talking about that for her, it's difficult. Continúa, Patricia. Me es más fácil dar mi testimonio de bienvenida, dar la bienvenida a través del testimonio de mis experiencias, ¿no? De acuerdo a lo que se está tratando en la reunión, ahí sí trato de ser sincera. Creo que de esa forma siembro la semillita, pero... Permíteme que le traduzca. So she says that for her, it's easier to kind of welcome people just by sharing her story, her experience, strength, and hope. She feels that that's kind of like the best way in which she can transfer and give away the message. Adelante, Patricia. Ay, me perdí ahora. Todavía tengo mucha intolerancia interna, o sea, todavía tengo mucha intolerancia con mis defectos de carácter, ¿no? Con mis temores, con el miedo al dolor. Entonces es como que me cuesta mucho superar esa intolerancia para abrir el corazón, abrir el grupo, ¿no? Abrirme yo dentro del grupo, no es que tampoco me pongo a pelear, pero internamente es como yo tengo esa pelea. So she says that like internally, she has a lot of intolerance, that she has a lot of intolerance for her defects of character, and that kind of, she feels that inside when she's welcoming someone. ¿Y tienes alguna pregunta para Ruth o solo querías comentar? No, quería comentar eso. Gracias. Gracias. She just wanted to share about that. Gracias, Patricia. Okay. Well, I'm sure there are other people on the line that struggle with not accepting people completely too. So I mean, how do you work through that in your groups? Y dice Ruth que ella está segura que hay personas en la línea, personas en el grupo que tienen dificultad aceptando a otras personas, ¿verdad? Entonces que sí, trabajamos esa intolerancia en los grupos. I have a question, Ruth. Oh, Elida tiene su mano levantada. Adelante, Elida, ¿traduces tú? Yes, hey, buenos días, good morning. Hi, Ruth, how you doing? Great to hear you again. Yeah, no te preocupes, Claudia, que yo lo traduzco. Okay, so Ruth, this is the thing that it's not just the groups, it's like you mentioned, it's the family, the workplace and everything. But my point is that it's really hard to get to this tradition 3 unless you have done step 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then use 10 as the continuing to use so that you can continue to tolerate people at work, continue to tolerate, continue to look at what's my part on it. And after many
times of doing it, you're like, okay, I you can finally get the equanimity, right? So my question to you then is, I think this doesn't come in at first. You have to, don't struggle because it will take a lifetime to get to this point. Is that correct? And let me translate to see for in Spanish. So lo que le estoy preguntando a Ruth es que pues sí, a mí me parece que este paso 3, esta tradición 3 no llega a realizarse en un solo día ni nada, ni al principio, sino que a través de muchos pasos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y utilizando el 10 para poder tolerar a la gente no solamente en los grupos, pero más que todo la familia, los trabajos, etcétera. Y mi pregunta para Ruth es que si eso es correcto, que pues que el paso 3 es una, no sé, que la tradición 3 pues es el trabajo de muchos pasos. All right, thank you. I translated, so go ahead, Ruth. Well, I agree with you. You can't give away what you don't have. Dice Ruth que no puedes dar lo que no tienes. If I don't tolerate myself and accept my weaknesses, si yo no me tolero a mí misma y no acepto mis debilidades, that's what I have and I need God to help me get through them, que eso es lo que tengo y que necesito a Dios para ayudarme a atravesarlas, I'll treat other people the same way. I won't tolerate them either. Entonces voy a tratar a otras personas de la misma manera, no los voy a tolerar. Right. So going through the steps, yes, I'll learn what my defects are, which intolerance was one of them. Then I had work to do, and all the rest of the steps helped me work through that. Y al trabajar los pasos, sí, aprendo cuáles son mis defectos de carácter y veo que la intolerancia es uno de esos defectos. Y trabajo los pasos para salir de ese defecto, puedo trabajarlo. Right. So yes, we do the step work, we continue to do the step work, we never get perfect, but we continue to work on ourselves, yes. Entonces hacemos el trabajo de pasos. Nunca vamos a ser perfectos, pero continuamos trabajando los pasos, continuamos trabajando en nosotros mismos. And so really this tradition is learning that we have to do our own work on ourselves. That's the focus of what now enables us to accept any and everybody into the group, if we like them or not. Entonces esta tradición, en realidad, el enfoque es en continuar trabajando en nosotros mismos para que podamos aceptar a todo el mundo, para que podamos aceptarnos a nosotros y a todas las personas del grupo. So even while we're brand new, we still follow the tradition and work with our sponsor about how we're not tolerating these people, that we're, be it our family or other groups or OA, that we're having problems, but that will be worked on through the step work. Entonces, aunque seamos nuevos, seguimos las tradiciones, pero trabajamos con nuestras madrinas y nuestros padrinos para trabajar esta intolerancia. Y puede ser intolerancia de personas en los grupos, en la familia, en el trabajo. So we have, the steps are for our own recovery and the traditions are for the group's recovery. Entonces los pasos son para nuestra propia recuperación y las tradiciones son para la recuperación del grupo. So even if I'm brand new and I have horrible problems with my personality, I still will try to follow the traditions. Later I'll understand them and I'll do them because I really understand. But initially I just walk in and people can guide me to say, well, we accept everybody in the group, even if you don't like that person. Entonces, aunque yo sea nuevo y aunque yo no sienta esa aceptación y tolerancia por todas las personas, cuando llegamos al programa, aprendemos las tradiciones y seguimos las tradiciones, aunque no lo sintamos adentro. Y poco a poco, a través del trabajo de los 12 pasos, vamos a llegar a esa aceptación. So when I first came in, I just wanted something out of the people in that group to help me be abstinent. I didn't really care about them. That's the truth. I didn't really care. I just wanted you to give me something so I could be abstinent and I could leave this group. Cuando yo llegué al programa, yo lo único que quería era algo de esas personas para que me ayudaran a estar abstinente y para que yo pudiera sacar algo para mí. Esa es la verdad. Right. And so I'd be nice to you because I still wanted something out of you, but I was too selfish to really
care about you. Entonces yo era amable contigo, pero era amable porque yo quería sacar algo para mí. Yo era demasiado egoísta todavía para poder darte algo a ti. And as I learned more about myself through doing step work, I found out the problem was me, and it was me being selfish and only wanting what I wanted from people, and I had to stop being so selfish. Entonces, cuando empecé a trabajar los pasos, pude verme y pude descubrir que mi egoísmo era el problema. Y a través del trabajo de los pasos, pude empezar a ver que necesitaba dejar de ser tan egoísta. And I got, more unselfish and more tolerant of people, more patient with people, because I was more tolerant and patient of myself. Y entonces me volví menos egoísta y más tolerante con las personas, porque empecé a ser más tolerante, más paciente y me aceptaba más a mí misma. So, but we still have, even if we don't understand it, we will not say this person can't be here. We will have that as a tradition for our group. Even if we're very selfish, we still do it because it's a basic tradition, and then we'll do it. Entonces, aunque nosotros no lo sintamos y no lo querramos hacer, es una tradición básica. Entonces lo vamos a hacer para nuestro grupo, aunque yo sea nuevo y no quiera. Now, there's one way in which we don't just say that to the person that can't be there, but we treat them as though it's okay if they leave and don't come back. We kind of we find ways to maybe have them not really want to be there because we don't want them there. It's very subtle. Entonces, tal vez no se los decimos directamente a veces, pero podemos encontrar formas de hacerle sentir a las personas de formas muy sutiles que en realidad no queremos que estén ahí. So we're very nice to them, but we may gossip about them. Entonces, tal vez podemos ser gentiles con ellos, pero tal vez decimos chismes acerca de ellos. And not be as open-hearted and loving as we could be. Y tal vez no tenemos el corazón tan abierto, y no somos tan amorosos como ellos, o cariñosos como podríamos ser. So, for example, I have worked with people who sexually abuse their children or children. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado con personas que han abusado sexualmente de sus hijos. And the people the people I worked with felt horrible. They really felt great shame in what they had done. Y estas personas con las que trabajé, que habían hecho esto, en realidad se sentían muy mal sobre ellos mismos, se sentían muy avergonzados. So they weren't at risk to continue to sexually abuse children. It was in these cases, some they had done in their past. Y entonces no estaban en riesgo de continuar abusando a sus hijos. Era un error que ellos habían cometido en el pasado. But each of those was very scared that if other OA members knew that about them, they would be rejected even though they were allowed to stay in the group. Pero cada una de esas personas que habían hecho eso tenían mucho miedo de que otros miembros del grupo de OA descubrieran que ellos habían hecho eso porque los iban a rechazar. So, that can happen. Are you able to be tolerant of everybody that walks in? That doesn't mean you tolerate the behavior, because the behavior could be very wrong, but you tolerate them to be there to find recovery and now get connected with God. Y eso puede pasar, puede llegar una persona que tenga esa historia. Entonces, ¿estás tú listo para tolerar a cualquier persona que llegue al grupo? No toleramos el comportamiento, pero sí tolerar a la persona. Mm-hmm. So again, this tradition 3 applies to all of the groups we're in, our families. How do we deal with this? How do we have love and tolerance of everybody in our family? How do we do it at church? How do we deal with that? Because the tradition really means we need to go past our own judgment and criticism of others. Y entonces esta tradición se aplica a todos los grupos a los que pertenecemos. Por ejemplo, nuestras familias, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para aceptarlos a todos? ¿Cómo nos sobreponemos de todos nuestros propios juicios? Thank you, Ruth. Clara tiene su mano levantada. Thank you, Club. Hi, Ruth. This is Clara. How are you? Bien. ¿Traduces tú, Clarita?
Sí, claro. I love listening that intolerance is fear. Que me encanta ver que ella dice que la intolerancia es miedo. And so when I feel intolerant, I would ask myself, what's the fear? You know, and then go directly to what am I dealing with? Entonces, cuando me sienta así como que a veces digo, no soporto a esa persona o ya no la aguanto o algo así, a veces que yo digo así, súper intolerante, lo que me voy a preguntar es, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo que está detrás de esa intolerancia? So, and yeah, you know, I love that idea. Tolerance is fear. And then we can go into intolerance of other religions, intolerance of people that are different than us, when we feel superior. Oh, I'm not a child abuser. You know, cuando me siento superior a otra persona, pues digamos, ay, pues yo no soy un molestador de niños, entonces estoy intolerante contra aquellos porque yo soy superior, o con cosas de otras religiones o cosas así, me voy a preguntar, ¿cuál es el miedo? So Ruth, I love that concept. And could you talk a little bit more about that? Le digo a la Ruth que me fascina ese concepto y que si nos pudiera hablar un poquito más de eso. The underlying thing of tolerance is fear. Que el problema detrás de la intolerancia es el miedo. And that's why our code is love and tolerance. You know, it's like love and not fear. El código de los 12 pasos es amor y tolerancia, o sea, amor y no miedo pues para otra gente. A ver si nos puede hablar más de eso. Thank you, Ruth. Thank you so much. That's really good, what you just said. You put it together. Love and tolerance is their code. And so you understand now deeper. Tradition my dear Ruth, can you do a little shorter sentences? Because my memory is kind of goofy. But oh, I'm sorry. I said, sorry. That's good. Sorry. Es muy bien, porque poner dos ideas juntos. Sí. Love and tolerance is our code. Sí, está muy bien lo que dijo Clara, porque sí, es juntar esas dos ideas. El amor y la tolerancia son nuestro código. You know, for me, if I can see my character defects in the other, para mí, si puedo ver mis defectos de carácter en el otro, then the battlefield between us evaporates. Entonces el campo de batalla entre nosotros dos se evapora. Because I see me in you, and I need to clean up what's going on with me, that I respond in fear. Entonces, lo que sucede es que yo me veo en ti y yo necesito limpiar lo que tú me has reflejado, que me ha provocado ese temor. And some of my best awarenesses of myself has been looking at, why do I have these feelings of anger or fear towards this other person? What's going on in me? Y algunos de las mejores tomas de conciencia que yo he tenido es cuando he tenido una reacción hacia alguien y puedo verme a mí misma y decir, ¿por qué esta persona está despertando este sentimiento en mí? ¿Qué está pasando adentro de mí? So we take the focus off the other person and we put it on ourselves, and now work with God to be closer to God by letting that character defect go. Entonces quitamos ese enfoque en la otra persona y trabajamos con Dios para ver qué está sucediendo adentro de nosotros. So I can say I get fear that I don't look the smartest one in the room. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo temor de que yo no me veo como la más inteligente de toda la sala. If I'm smarter than everybody, I'll get my way. Si yo soy más inteligente que todo el mundo, me voy a salir con la mía. Well, I've learned that that's not true. But when I first came in, I had to present myself smarter than I was so that you would fall for it. Pero he aprendido que eso no es verdad. Pero cuando yo entré al programa, yo pensaba que tenía que presentarme como que si fuera más inteligente de lo que era, porque si hacía eso, pues yo te iba como que a poder engañar. Yeah, I just keep bringing the ideas, talking faster, and just
you know, see if you can counter this. That was my way of putting up a facade, a fake me, so that you would never know how bad I really thought about me. Y entonces lo que yo hacía es que simplemente hablaba rápido y hablaba de una manera que la gente pensaba que yo tenía razón, pero en realidad era solo una fachada para cubrir lo que había dentro de mí, que yo sentía que estaba mal. Because every once in a while I'd realize how horrible I thought about myself. You know, I'm a glutton and I'm this, I'm that, but I wouldn't tell you because I thought you would attack me because I was already attacking myself. Y de vez en cuando yo me daba cuenta de del concepto terrible de mí misma que yo tenía, ¿verdad? Eres una glotona, eres esto, lo otro. Y no quería que tú te dieras cuenta porque entonces, si tú te dabas cuenta, me ibas a atacar. Right. So, does that help? Yes. Yes, Ruth, thank you so much. That's very amazing. But you might come from a different fear. I don't know. You tell your story. But whatever this fear is, you're not real. You're not honest. You're not authentic. And you put something up because of a fear. You may have a different basis of that fear, but still the facade comes up. And then you start projecting on others and putting anger and fear on them when it's not about them. Y tal vez tú vengas, su temor viene de otro lado, ¿verdad? Tal vez es otra cosa diferente, pero es un temor que está ahí abajo. Y ese temor que estamos tratando de proyectar en los demás. Would you be willing to give an example for yourself or not? Yeah, sure. Yes. Si está dispuesta a dar un ejemplo para ella misma, Clarita. Sí. Por ejemplo, cuando viene alguien y habla demasiado, entonces es como que, ay, Dios mío, mi miedo es, she's going to take over. Ella va a ¿cómo se llama eso, Clau? A take over. Wow, como a monopolizar o como apoderarse del grupo o algo. Apoderarse, sí. Like Ruth, when there's a newcomer that doesn't stop talking, I fear that she will be taking over. And yeah, so then that's my fear. And so it's like when the newcomers talk too much, I feel intolerant, but you know, really it's fearful. Right. So for me, when a newcomer would do that, I had to realize I did that. When somebody really gave me attention and listened to me and didn't interrupt, woo, did I blabber. Entonces yo lo que me di cuenta es que cuando yo era una llegada, si alguien me daba la oportunidad a mí para hablar, yo me la tomaba en serio y no podía hablar. Yeah, and so the fear is that she won't let me take over. El temor es que ella no me va, la recién llegada no me va a dejar dominar a mí. Ese es el temor, dice Clarita. Sí, es la verdad, sí, esto es. Sí, mi competencia. Ay, qué horror. Well, when we really look at ourselves and we can start laughing because we see how crazy we are. Pero podemos vernos a nosotros mismos, nos empezamos a carcajear porque nos damos cuenta de lo locos que estamos. And it's so easy to see it in another person and completely ignore that I'm the same. You know? Es muy fácil verlo en otra persona, pero ignorar que yo soy igual. Right. And that's what I've learned. That which bothers me the most is me in them. And that's why I'm mad at them or scared of them. Y eso es lo que he aprendido, que lo que más molesta en ellos es lo que yo veo en ellos de mí. Y por eso es que me enojo con ellos. Yeah, wow. Hay un dicho que dice, si te choca, te checa. O como es, si te checa, te choca. Algo así.
if you, there's a saying in Spanish, Ruth, that is like that. It's like if you, and I think there's one in English too. I don't remember it right now, but it's like, if it bothers you, it's because you have it, something like that. Like if the shoe Yes, fits, Yeah, something like that. Like if the shoe fits is because, you know, like we say that in English. Or like the O.J. Simpson thing with the glove, you know. I don't remember exactly how they said it, but it was like if the glove fit or something like that. Yeah, if the glove fits, wear it. Or the shoe fits, wear it. You take responsibility. It's your stuff. Yeah. Okay. Are there other examples of this where we're having problems accepting people because it's our own stuff? Does anybody else want to give examples? Perdón, Margie? Hay otra manito levantada, creo que es Patricia o... Sí. Ruth, there's another comment or question. Can we move to the next person? Yeah, go ahead, sí. Patricia, adelante. Muchas gracias. La verdad que cuando escuché los comentarios cambié la pregunta. Sí, yo lo que noto es que el tema de la tolerancia también es cierto. Conmigo es el tema del dominio en el grupo y mi relación con la autoridad. Yo crecí en un ambiente disfuncional y le tengo terror a la autoridad. Un segundito para que pueda traducirle. Sí. Patricia says that, yes, in that theme of intolerance and dominance, that she has like a problem with authority and like someone taking over the group, and maybe because of the way she grew up. Y después recuerdo mucho la tradición 2, ¿no? Que dice que en el grupo está la conciencia de Dios, ¿no? Y un compañero me dijo que los grupos son de Dios, que yo me tengo que ocupar de mi recuperación. And then she remembers the second tradition that talks about the authority, you know, that it's a loving God, and that one of her fellows told her that she needed to worry about her recovery and let God worry about the groups. Yes, sí. Sí. Tengo que tener mucho cuidado en las reuniones de asunto de grupo cuando escucho, para poder distinguir si estoy peleándome con el dominio o realmente estoy escuchando algo que por ahí no le sirva, o alguna solución que no le sirva al grupo. And sometimes I have to be careful when I'm at a meeting that I'm not like struggling with that idea of being dominated or, you know, someone dominating, or if maybe it's really an idea or something shared that it's not going to help the group. Right. Y otra cuestión que tengo que hacer es saber qué quiero yo para el grupo, si realmente quiero algo para el grupo o quiero algo para mí personalmente, porque por ahí quiero algo para... She needs to be honest with her motives, like does she really want something good for the group or she's looking for something good for herself? Right. Tengo que separar las necesidades del grupo de las mías personales, de crecimiento personal. So I need to separate my own personal growth needs from the needs of the group. Me gusta mucho este tema porque me hace trabajar la tradición 1, la tradición 2, ¿no? Y todos los plazos. Eso es lo que quería decir. I really like this subject because it makes me work the second tradition and the third tradition. I like right. Yeah. So the first thing I have to do in that situation is I have to stop and say, God, I'm feeling fear or anger or something, and please let me be free of that so that I know you speak through me. Entonces lo primero que tengo que hacer en esta situación es hacer una pausa y decir, Dios, estoy sintiendo temor. Por favor, ayúdame. Por favor, habla a través de mí. And if I still feel that fear, anger, I need to keep my mouth shut for the rest of the meeting because I just know I'm not speaking from God. Todavía siento ese temor y ese enojo, entonces necesito quedarme con la boca cerrada por el resto de la reunión.
Or if I'm not sure, I can just talk to my sponsor after the meeting to help me work through why I was feeling that, but not knowing why. Y si no estoy segura, entonces tengo que esperar a hablar con mi madrina y contarle a ella para que lo trabajemos y podamos ver por qué me sentía así. But if I'm feeling pretty confident and I'm, I feel connected with God that this is really a group issue, then I can speak. Y si yo me siento conectada y sé que estoy conectada con mi poder superior, entonces ahí sí puedo hablar en la reunión. Así me doy el permiso de hablar en la reunión. So I remember one time it was at the end of the meeting, we got in a circle, and the person wanted to pray to Jesus Christ at the end of the closing of the meeting. No recuerdo una vez en un grupo que al final del grupo estábamos en círculo y íbamos a hacer la oración del final del grupo y esta persona quiso hacerle una oración a Jesucristo. And not everybody in that group was Christian. Y no todo el mundo en ese grupo era cristiano. And we don't have one particular religion we all have to practice in a way. Y no tenemos en realidad una religión en particular que practicamos aquí en comedores compulsivos. So I just talked to her after the meeting was over in the corner where nobody could hear our conversation. Y entonces yo al final del grupo hablé con ella en un rinconcito donde nadie más escuchara acerca de lo que estábamos hablando. Right, and I wasn't coming from anger or fear, but I just talked to her about a religion called Satanism, where your God is Satan. There is that religion. Y yo no estaba rabiosa ni con miedo, pero sí le hice un comentario acerca de, por ejemplo, la religión satánica, en que hay una religión para algunas personas que es satánica y que Satán es el Dios de ahí. Right, and they have their Bible too. Y que tienen hasta su propia Biblia. So I asked her, if you can quote the Bible and pray to Jesus Christ, then they get to do the same at the end of a meeting when they're in a meeting. Is that true? Because now you get to do it, they get to do it. Y entonces lo que yo le comenté a esta persona fue, si tú haces un comentario o si tú traes a esta religión aquí a los grupos, ellos también pueden hacer lo mismo, hacer un comentario y traerlo la religión de ellos también a este grupo. So she said, no, I would never want them to do that. That's against Jesus Christ. And I said, yes, but you get to do it. Now they get to do it. Ella dijo, no, yo no quiero que eso suceda. Yo no quiero que ellos hagan eso. Y ella le contestó, bueno, pero como tú lo hiciste, entonces ahora le abres la puerta para que ellos lo puedan hacer también. So she agreed then that she wouldn't, make a prayer that specific to Jesus Christ. She could use the word God, and it would be okay, because inside she was saying Jesus Christ when she said that. Y ella entonces estuvo de acuerdo en que puede utilizar la palabra Dios para hacer la misma oración y que dentro de ella sienta que se la está haciendo a Jesucristo, pero es ella dentro de ella. Yeah, so we were fine, but I didn't come from anger, fear, and I was just being logical that we can't be so specific that others that are not Christian will be offended, So we worked it out, is what I'm saying. We just worked it out, and it all worked fine, but I didn't come from anger or fear. Sí, y lo solucionamos, que al final ella no vino de mí a ser de mi rabia o de mi miedo, sino que al final ella entendió de lo que estábamos hablando y que no se trata de que no se pueda decir Jesucristo, sino la espiritualidad del programa. Right, and there was no problem with her religion either. We just couldn't do that particular act in the meeting. That was it. Porque no se trataba de que teníamos un problema con la religión de ella específicamente. No se trataba de eso. Mm-hmm. So yeah,
But the key comes back to we need to come from a place of love, unselfishness, honesty, purity in our interactions in these meetings or with our family or our workplace. We need to come from a place that's not the addict's way of looking at life, which is selfishness, fear, and anger. Que la clave de todo esto está en que salgamos o cuando hablemos de esto, sea que salga de la parte nuestra del amor, de la tolerancia, de recuperación en realidad, y no de la parte adicta que es egoísta, intolerante, miedosa. All right. Is there any more comments about tradition 3? There is a comment from Claudia. Me, Ruth, I wanted to ask you, I wanted to comment that one time I was taken out of a group of the people that kind of like served. They told me you can't serve in this group if you think that way, or if you serve in other groups that don't think like us. And it was regarding the food plan. And so like, what about like, it says, the only requirement for membership is the desire, but what about like limited membership? Like, sure, you can come and listen to the meeting, but you cannot do service in this group if you don't comply. Or what about limited membership in the sense of saying you can be part of the group, but you cannot participate in the group conscience, for example. Entonces mi pregunta para Ruth es, ¿qué tal cuando, digamos, en un grupo te dicen, sí puedes ser miembro, pero tienes membresía limitada? Si no haces esto y si no estás de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo, tú no puedes, bueno, no tanto eso, sino si perteneces a otros grupos o si sirves en otros grupos que no piensan como nosotros, no puedes servir en este grupo. O que te digan, sí puedes ser miembro del grupo, pero no puedes participar en la conciencia de grupo. Sobre ese tema, what do you think, Ruth? This is perfect because this is tradition 4. This is actually a question of tradition 4. Ella dice que esto es perfecto en este momento porque es parte de la tradición 4. Y perdón, I'm sorry, Ruth. I think Clara also had a question or a comment. Clarita, ¿esta mano de ahora es de ahora? Sí, es de ahora. Sí. Ok, sí. Adelante. Okay, but then can I ask my question because Ruth hasn't answered Claudia, or we're going to wait right. for tradition 4? Yeah, what she's talking about is a tradition 4. Do you want to just finish tradition 3 and then I'll go to your question, Claudia, tradition 4, because it's actually tradition 4 answers it. Sure. Let's Sorry, Claudia. My question was about that Satan, that religion of Satanism. I don't know if that religion is based on doing bad or is based on love too, because I was surprised that witches, their main thing is they are about love and not doing harm to others, which is kind of very interesting. I didn't know. Que les quiero preguntar a Ruth de esa cosa de los satánicos, ¿verdad? De la religión satánica. ¿Qué hago yo si viene una muchacha satánica y me dice que quiere que yo sea su madrina o algo así? That I'm afraid that somebody will come and say, my higher power is Satan, and can you be my sponsor? And so I wouldn't know what to do. Well, okay, so as far as the issue of witches and Satanism, they're not always the same. There's some people that have special gifts, the sense of, seeing maybe auras, the energy field around a person and things like that. And that doesn't make them a member of Satanism. Okay, so we got to separate that out first. ¿Quieres que yo traduzca, Clara? Perdón, no, que es que Ruth dice, primero que todo tenemos que separar. Hay gente que puede sentir como tienen un sentido extra natural, creo que sí se llama. Pero hay que separar a esa gente así de la gente que son de la religión de Satán. Okay. Yeah. So in Satanism, I've worked with people in
I work with people that were raised by satanic parents, and that satanic parents were in a cult of Satanists. And in Satanism, your purpose is to worship the devil and end up with the devil in eternity and try to get all the world to follow the ways of Satan. So usually you try to murder and rape as many people as you can. So it's not the same as witches per se. Yeah. Sí, entonces la bruja es otro cuento. Las brujas no hacen lo que hacen la religión satánica. En la religión satánica ella ha trabajado con gente que fueron creadas por padres que siguen la religión satánica, donde matar y rape, ¿cómo se dice rape? ¿Cómo se dice rape? Violar. Ajá, matar y violar a otro es lo que es bueno de hacer, y entonces ellos le rezan al diablo y quieren tener su eternidad con el diablo. Yeah. Right. Yeah. So it is a religion itself. Some people call it the Antichrist. It's the religion opposite Jesus Christ. It's going to do the opposite of what Jesus Christ said. Es la religión opuesta al Cristo, entonces es el anticristo, la religión del anticristo. Yeah, that's what some people say. So that's different. It's a religion, and then there are some in Satanists that try to bring up evil spirits and be able to have the energy in the room, and you could say they are witches in that sense, but they're not all witches, if that makes sense. Yeah. We're getting way off tangent here, really. Mm-hmm. Anyway. Yeah, que nos estamos saliendo del tema, pero que las brujas son diferentes a esta gente, pero en cierto sentido igual, de que traen, bueno, no, digamos que son diferentes. Que esta gente trata de traer malos espíritus al grupo. Yes. Wow. Yes. Okay. Yeah. Okay. All right. So, yeah, that kind of got off on that. Maybe was the best example. But anyway, is there any more questions about Tradition 3, or do we want to move on to Tradition 4? Ruth, but the thing is, you can work with somebody that wants to do evil with the program, which is kind of the opposite of all of that. Well, what I've had those that were children that were horribly, raped and witnessed murders, and I've worked with them. But I've not myself worked with a Satanist. I've worked with the children from the parents and helped them. And so could somebody whose higher power is Satan practice the program? Lo que le pregunto a Ruth es como, nosotros tenemos libertad de escoger el poder superior, entonces si esta gente escogió el diablo como el poder superior, ¿se puede aplicar el programa así? Pues yo no sé cómo, pues, pero a ver qué dice Ruth. It would be extremely difficult because the purpose is to serve God in a way of love and tolerance, and they don't have love and tolerance. Theirs is not that. So I don't think they would want to be a member of the group. I've not known of them trying to be a member of the group because it goes against the basic tenets of their group. Yeah. So no, I don't think so. No. Thank you very much, Ruth. Bueno, lo que dice Ruth es que va en contra de los principios del programa, así que ella cree que nadie de esa religión viniera a buscar ayuda o querer seguir el programa de los 12 pasos. Okay. Millón de gracias, Ruth. Thank you, Ruth. Can I say something, or can I ask something? Mm-hmm. So I read about anonymity and which is one of the traditions, right? But anonymity and like if somebody is committing a crime, like if somebody comes to the group and has behavior that is, that is unacceptable, like even if like somebody tells me I'm a killer and I kill people, at night, for example, that anonymity doesn't cover that. Like if you find someone like that in the group, that you would follow legal procedures. That's what I understand. If it was someone that worships Satan and that is killing people for, to accomplish their needs.
So I don't know if you've heard about this. Y lo que quería decir era que yo leí sobre la tradición del anonimato, que verdad nosotros tenemos el anonimato, que no se cuentan las cosas, verdad, no discutimos con nadie, pero el anonimato no cubre crímenes. Digamos, si una persona me dice que en este momento, no que en el pasado, como dijo Ruth, pero si en este momento una persona está cometiendo crímenes, digamos, por el espíritu de lo que sea, ¿verdad? Voy a matar gente o voy a hacer cosas terribles. El anonimato no cubre eso. Yo tengo el mismo deber de ciudadano que yo tendría como si cualquier persona me dijera voy a asesinar a alguien o yo soy asesino en serie por las noches, pues yo lo tengo que denunciar. O sea, el anonimato no cubre eso. Entonces, no sé si eso ayuda un poquito, Clarita. Gracias. Yeah, in AA, I haven't heard about this in OA, but in AA, they had to deal with the fact that there would be, say, a man come in the meeting and then would try to have sex with a female not during the meeting, but after the meeting, and the female was not supported. You know, I mean, they just supported in that they didn't do something to that man, have a talk with him, say, you know, this is not acceptable. She is not wanting it. The elders didn't come forth, and she got hurt. So, can we translate? Yeah, go ahead. María, ¿quieres traducir tú? Me distraje leyendo aquí. No, yo puedo traducir este pedacito. Y dice Ruth que en AA tuvieron problemas porque tuvieron que lidiar con algo que había un hombre que llegaba al grupo y luego después de la reunión del grupo se acercaba a esta mujer y tenía relaciones con esta mujer, pero era a la fuerza, era algo que esa mujer no quería. Go ahead, Ruth. Yeah, well, so I mean, she saw that he was not respecting her. She tells the elders, but the elders don't speak to him, and it got worse, is what happened. Bueno, claro, yo puedo decir eso. Entonces, ella habló con las personas que tenían más tiempo en el programa, pero los que llaman los ancianos no hicieron nada al respecto y se volvió la situación peor, se puso peor la situación. Right. So what happened is she's not supported. They just remain silent in this situation. Now, many times they do go and talk to the man, but in this particular situation, it didn't happen. En esta situación en particular, ellos no hicieron nada y la situación se volvió peor. Ellos ni siquiera hablaron con la persona y entonces se volvió peor. Right. So what happened, AA as a whole had to deal with this. They had to, and they printed a postcard of what you need to do when somebody is acting in ways that are criminal or, you know, not respecting boundaries, you know, let's say with a female, that they actually created they created it and they talked and they said, this is what you need to do. And if there's something criminal going on, you know, you need to deal with it. If it can be dealt with, talking to that person corrects the behavior, if it's something like that, or if it's criminal, that you cannot tolerate people in these meetings being hurt or knowing they're leaving and hurting somebody else that's not part of the meeting. So AA actually did deal with it and stated that yes, you can't just can't be quiet to some certain things. Now, it's not just anything. But sí, one moment, Ruth, and thank you. Yeah, Alcohólicos Anónimos sí hizo algo al respecto, se pronunció al respecto, dijo que no se podía mantener estas situaciones en silencio, que no se podía quedar callada la persona cuando había una situación de este tipo en el que seguía sucediendo lo mismo y era una situación de violencia o era una situación, puedo decir como la que Clau mencionó, que era casi legal, y AA se pronunció al respecto. Right. So you can get that piece of literature from AA. Their office in New York City does have it and can send it to you. Just ask you would like to have it. So. And then you can see what it says, and
and then what they had to do about this kind of a situation. I'm sure they'll give you the information. Ruth dice que eso que salió en aquel momento, el pronunciamiento de Alcohólicos Anónimos, está en la literatura de Alcohólicos Anónimos y que se puede solicitar ese pedazo de literatura, no quiero llamarlo pedazo de literatura, pero ese pronunciamiento que hizo AA se puede solicitar de la oficina principal en Nueva York y se la envían a uno cuando uno la solicita. Right. So it's very, very, very rare in AA, but it still always has to be dealt with, is what AA was telling all of the groups. Dice que es muy, muy, muy raro que suceda en Alcohólicos Anónimos, pero que todavía que es el folleto o la documentación está ahí y sí existe para el que la necesite. Mm-hmm. So I myself was in a situation where I was on the board here where I live, where a man had come to a group and was obviously trying to find a woman to pick up and have sex with. And that was the issue. A mí me sucedió personalmente que cuando estaba aquí en servicio, llegó un hombre que obviamente lo que quería era tener cualquier mujer para tener relaciones sexuales con ella. And nobody wanted to have sex with him, and the group was struggling, how do we handle this man who we don't want him here if he's going to act like that? Y primero que todo, nadie quería tener relaciones con esa persona y el grupo tampoco quería a esa persona tenerlo en el grupo, como parte del grupo. So the group did not ask our help, but somebody had heard what the group was dealing with and came to us and said, you've got to go to that group and you've got to talk to that man. El grupo en realidad no había pedido la ayuda, pero alguien sí habló con el comité, porque ella lo que estaba era en servicio del comité en ese momento, y mencionaron que ese grupo tenía que pedir la ayuda del comité. And so what happened was the group said, no, we're handling it, and they did. So the intergroup didn't have to do anything. So in our case, we said, no, the group will decide. If they need us, we can maybe try to help them. And it did work out. He did stop attending the group and left because he was inappropriate, but somebody had to talk to him. El grupo terminó la situación ellos mismos, la solucionaron ellos mismos entre ellos y hablaron con él, y en realidad el hombre no volvió más a ese grupo, no se apareció más ahí, y no necesitaron la ayuda del intergrupal, que es lo que ella estaba en servicio. En realidad no hubo necesidad de intervención de ellos. Yeah, so in the end, when somebody is really, really out of line, it's not that you just don't like them, but they really have gone somewhere they should never have gone, then the elders of that group can gather together and decide what to do with the individual. Al final dice Ruth que los ancianos o las personas cuando ven una situación que necesita atención, ellos pueden reunirse y decidir qué es lo que hacer con esa persona que está con comportamientos inadecuados en un grupo. Right. Tomar la decisión. And I think Solución would do the same. If there was some real issue, the elders would gather and just kind of talk about it. What are we going to do? He's very inappropriate, and he's not, and it's a consensus, everybody is agreeing to that. Then somebody needs, the group as a whole, or somebody needs to talk to the individual and say, no, you're not to do that. If you want to be here, you got to stop it, or you could just say to leave, whatever, but the group has to decide. Y lo mismo aquí en Hay una Solución, los que se le dicen ancianos en la traducción de 1212, pero lo que tienen más tiempo con el programa o que formaron el grupo, pueden tomar la decisión de hablar con una persona que está que está teniendo comportamientos que no son apropiados, que está irrumpiendo en los grupos de una manera que no es apropiada. Ellos pueden hablar y ellos pueden tomar la decisión, reunirse y tomar la decisión
de hablar con esa persona directamente y explicarle que lo que está haciendo no es apropiado y no es comportamiento aceptable en los grupos. Right. And this is also tradition 4. This is a tradition 4 issue also, what we've been talking about on this. Y eso que estamos hablando es parte de la tradición 4. Y dice que es ya materia de tradición 4. Aquí hay un comentario. There is a comment. I think Claudia put a comment here. And the comment is that our group endeavors to provide a safe meeting place for all attendees and encourages each person here to contribute to fostering a secure and welcoming environment in which our meetings can take place. As our traditions remind us, the formation and operation of an AA group resides with the group conscious. And let me read it in English first, and then I'll read it in Spanish, Ruth. And then, hold on, because it moved for me. Therefore, we ask that group members and others refrain from any behavior which might compromise another person's safety. Also, please take the precautions you feel are necessary to ensure your own personal safety. For example, walk into your car in a group after a meeting. If a situation should arise where someone feels their safety is in jeopardy, or the situation breaches the law, the individuals involved should take appropriate action. Calling the proper authorities does not go against any AA traditions, and is recommended when someone may have broken the law or endanger the safety of another person. And I'm going to read it in Spanish, Ruth. And thank you, Claudia. Nuestro grupo se esfuerza por proporcionar un lugar de encuentro seguro para todos los asistentes y anima a cada uno de los presentes a contribuir a fomentar un entorno seguro y acogedor en el que puedan tener lugar nuestras reuniones. Como nos recuerdan nuestras tradiciones, la formación y el funcionamiento de un grupo de AA reside en la conciencia del grupo. Por lo tanto, pedimos que los miembros del grupo y otras personas se abstengan de cualquier comportamiento que pueda comprometer la seguridad de otra persona. Además, tomen las precauciones que consideren necesarias para garantizar su propia seguridad personal. Por ejemplo, caminar hacia su automóvil en grupo después de una reunión. Si surge una situación en la que alguien siente que su seguridad está en peligro o la situación infringe la ley, las personas involucradas deben tomar las medidas adecuadas. Llamar a las autoridades correspondientes no va en contra de ninguna tradición de AA y se recomienda cuando alguien pueda haber violado la ley o puesto en peligro la seguridad de otra persona. Yes. Sí, perfecto. Claudia, did you get that from AA? Because that sounds a lot like what AA wrote and sent out to the groups. I found it in an article that was making reference to it. So it is from... Okay, great. Yeah. Mm-hmm. Yeah, so that's what I was saying. You just got the exact words. Yeah. So. Thank you. Yeah. So do you want me to ask if there's any other questions about tradition 3 or? Yeah, ask if there's anything, and otherwise we'll go to tradition 4 since we're now talking about tradition 4 anyway. Yeah. Bueno, Ruth quiere preguntar si hay alguna otra pregunta o comentario acerca de la tradición 3, porque prácticamente ya estamos hablando de la tradición 4 con el tema que estamos hablando en este momento. Si hay alguien que tiene algún otro comentario referente a la 3, o si podemos ya continuar con la 4. Okay, it seems like there are no more comments right now. Okay, all right. So let's go to tradition 4 then. You've got the words there. Each group should be autonomous except in matters affecting other groups or AA as a whole. Sí, y ahora vamos a continuar con la tradición 4 o la cuarta tradición que dice cada grupo debe ser autónomo excepto en asuntos que afecten
a otros grupos o a alcohólicos anónimos considerados como un todo. Right. Okay. Right. So if you look in AA's 12 and 12 on that page, that first page where the tradition is mentioned, Yeah. it says in the second line, every AA group can manage its affairs exactly as it pleases, except when AA as a whole is threatened. Is that on the first paragraph? Yeah, the very first paragraph on Tradition 4. Okay, it says, pero en lo que se refiere a nosotros, solo quiere decir que cada grupo de AA puede llevar sus asuntos como mejor le convenga, excepto en los casos en que AA como un todo se ve amenazada. Right. Yes. So Tradition 4 says you are autonomous. As long as you're not hurting other groups, AA as a whole, you get to decide the particulars of your group. What are requirements to do this and that? You're in charge. Y la tradición cuarta, la tradición 4 nos habla de la autonomía y dice que los grupos tienen su propia autonomía, que están a cargo, que en cualquier situación ellos tienen el poder, por decir, de estar a cargo de solucionar esa situación. Right. So if you go to the last paragraph on that page. Entonces vamos a ir al último párrafo de esa página. Yeah, the second sentence. We saw that the group, if you can read the rest of that paragraph. Do you want to read it completely, Ruth, in case someone in English listens? Oh, yeah, I guess we can. Yeah. We saw that the group, exactly like the individual, must eventually conform to whatever tested principles would guarantee survival. We have discovered that there was perfect safety in the process of trial and error. So confident of this had we become that the original statement of A's tradition carried this significant sentence. Any 2 or 3 alcoholics gathered together for sobriety may call themselves an A group, provided as a group they have no other affiliation. Y el último párrafo de esa página, de la primera página de la cuarta tradición, dice así: nos dimos cuenta de que el grupo, al igual que el individuo, tendría finalmente que adherirse a los principios ya probados que garanticen su supervivencia. Habíamos descubierto que en este proceso de pruebas y tanteos había perfecta seguridad. Tanta confianza teníamos en este principio que en el enunciado original de esta tradición de AA aparecía la siguiente frase significativa: cuando quiera que 2 o 3 alcohólicos se reúnan en interés de la sobriedad, podrán llamarse un grupo de AA con tal de que como grupo no tengan otra afiliación. So the person that asked earlier about authority, having resistance against authority, it is now saying AA as a whole or OA as a whole or an intergroup can't come in and say this, do that. That's not appropriate. Your group, as long as it's not causing harm to anybody else or OA as a whole, can do things without people from above telling you what to do. Y una persona preguntó antes sobre problemas con la autoridad. En el caso de AA y en el caso de OA, no es apropiado que venga el intergrupo, la oficina mundial, con autoridad a un grupo a decirle qué hacer. Cada grupo es autónomo y cada grupo puede decidir qué hacer. Right. So it then says in the next paragraph, this meant, of course, that we had been given the courage to declare each A group an individual entity, strictly reliant on its own conscience as a guide to action. In charting this enormous expanse of freedom, we found it necessary to post only 2 storm signals. A group ought not do anything that would greatly injure A as a whole, nor ought it affiliate itself with anything or anybody else. Y continúa leyendo así, dice: claramente esto significaba que se nos había otorgado el valor de reconocer a cada grupo de AA como una entidad individual, exclusivamente dependiente de su propia conciencia para guiar sus acciones. Al trazar nuestro rumbo por esa vasta extensión de libertad, solo fue necesario indicar 2 escollos a salvar. Un grupo de AA no debe hacer nada que pudiera causar grandes perjuicios a AA como un todo.
ni debe afiliarse con nada ni con nadie. Right. If you go down where skip the next sentence and go, the A group would have to stick to its course or be hopelessly lost. Sobriety had to be its sole objective. In all other respects, there was perfect freedom of will and action. Every group had the right to be wrong. Y luego, si nos salteamos un par de líneas, continúa diciendo así: si el grupo de AA no mantuviera su rumbo, se perdería irremisiblemente. Su único objetivo tenía que ser la sobriedad. En todos los demás aspectos tenía una completa libertad para decidir y actuar. Cada grupo tenía el derecho a equivocarse. Right. So in relative to your question earlier, Claudia, the group actually has the authority to say you can't be of service in this group if you have a different food plan than somebody in this group has, or the group wants to say that. They have the authority to do it. It may not be healthy. It may mean the group will probably not make it long term, but they have the right to do so unless they impose themselves on another group or an OA as a whole says everybody has to do this or this other group has to do it. Then they cannot do that because they've crossed the line. Entonces, en referencia a tu pregunta que hiciste antes, Claudia, el grupo tiene la autoridad para decidir. Si te dicen que si tú no sigues este plan de comida no puedes ser parte de este grupo o que no puedes hacer servicio en este grupo, el grupo tiene la autoridad de hacerlo. Tal vez se están equivocando y tal vez van a fallar, pero pueden hacer eso si ellos deciden hacerlo. Right. OA as a whole does not have one food plan everybody has to follow. So they cannot say that everybody has to follow this food plan. They can't do that about OA as a whole or another group. Entonces, ellos no pueden decir que OA tiene solo un plan de comida y no pueden imponerle a otros grupos que sigan este plan de comida o a OA como un todo que siga este plan de comida, por ejemplo. Now, they may have in that group, for whatever reason, the members are all following a particular food plan. You have that authority, but you cannot force Claudia to have that food plan or anybody else. Y, por ejemplo, en ese grupo puede ser que los miembros estén siguiendo ese plan de comida, pero no pueden obligar a Claudia a seguir ese plan de comida, ni a nadie más. If anybody walks in that group, they have to be very clear to that group, to that person that walks in, no, you don't have to follow a plan. There's 4 of us here that do this, but you don't have to follow. They have to make sure that they let somebody else not get harmed by believing they all have, that person has to follow their food plan, and that's the way OA as a whole does it. So they have to be very, very careful here in what they're doing. Entonces ellos tienen que tener mucho cuidado. No puede entrar una persona y no pueden decirle a esa persona, tú tienes que seguir ese plan de comida. I don't know if I understood, Ruth, but so they cannot tell someone that they have to follow that food plan? What I'm saying is they cannot say that anybody walking the door, Claudia, or, no, they can't claim that everybody has to follow their food plan. They can't do that. But you might talk to an individual person that sponsors you and says, well, for me to sponsor, you have to follow my food plan. You say, well, I'm not going to do that. Or you say, yes. So an individual could say that to you, but the group cannot say you have to follow OA's food plan. They cannot do that. Entonces, el grupo no puede decirte, tú tienes que seguir este plan de comida. Una madrina individual puede decirte, para que yo te madrine, tienes que seguir este plan de comida. Una madrina puede decir eso, pero no pueden decirle eso a todo el grupo. Right. So maybe there's 3 people at this group and they all follow the same food plan, and it looks like that's the way OA does it. Well, they would have to be very clear that this is us working with our sponsor and we're doing this, but that is not OA. Y entonces, in order to not hurt that person. Entonces el grupo tendría que ser muy claro. Tal vez hay 3 personas en ese grupo que siguen ese plan de comida y tienen que aclarar que son ellos siguiendo ese plan de comida, que no es OA que sigue ese plan de comida, que son ellos trabajando con madrinas que están. Or another group of OA. It's not just OA as a whole doesn't do this and other groups don't do this. It's just the 3 of us actually are using a food plan. The 3 of us have agreed between ourselves because we all sponsor each other, for example. So it has to be very clearly spelled out that this is not OA. Entonces necesita el grupo ser muy claro y decirlo
así enumerarlo muy bien, de que no es OA como un todo que sigue este plan de comida, sino que es nada más, somos nosotros con nuestras madrinas. But can an OA group say you cannot eat, you cannot eat more than 3 meals a day, otherwise you're not abstinent? Is that okay? No, again, no, the group can't do it, but if the individual in the room are all practicing it, it appears the group is saying it, correct? Oh, okay. So you see the difference now. No, OA, they cannot claim OA is doing because OA does not have a food plan. But if the three of them do it and talk like it is, the way it is with everybody, then the newcomer doesn't understand the difference. Uh-huh. Y dice Ruth que no pueden hacer eso, ¿verdad? No pueden decir así se hace y hablar como que si OA lo hace así, ¿verdad? Que tiene que ser bien claro que son miembros específicos del grupo. But one question that I have, Ruth, is if they say you cannot say that you're abstinent if you eat A, B, or C, is that okay? Again, that should be between a sponsor and a sponsoree, because how do they know? You might have a medical condition that requires something that they don't have that medical condition. Uh-huh. Entonces yo le digo a Ruth, pero como para aclarar de nuevo, entonces puede un grupo decir, si tú comes A, B o C, cualquier sustancia que sea, tú no estás abstinente. El grupo te puede decir eso. Y dice Ruth que no pueden decir eso, porque qué tal si la persona tiene una condición física o mental que requiere algo que en el grupo no está aceptado, ¿verdad? No se puede dictar así. De madrina a ahijada, sí, pero no como un grupo. Uh-huh. Thank you, Ruth. Uh-huh. Yeah, so this is a very difficult issue with OA. Since its beginning, there's always been fighting among what is, at that point, was called diet, then it became plan of eating, and now it's called food plan. There's always been conflict around this issue. Y este es un tema muy difícil, ¿no? Siempre ha habido conflicto con este tema, siempre ha habido controversia desde que se inició. Que si primero era una dieta, luego un plan de comida, y todavía es un tema de mucho conflicto. Yeah. So there are some 12-step groups who have one food plan, and everybody's expected to follow it if they're a member of that 12-step group about food. It's not OA, but there are other 12-step groups. There are 8, I know of 8. There may be more. Hay ciertas hermandades que son hermandades de 12 pasos que lidian con la comida y con el comer compulsivo, que no son OA, que sí tienen planes de comida específicos y tienen alimentos específicos de los cuales se abstienen, pero eso no es OA. Uh-huh. So at the beginning of OA, the very beginning, there was one food plan everybody was to follow unless the doctor told that person they had to eat a certain way because of some medical condition. Everybody did have one food plan in OA. Cuando OA empezó, sí había un plan de comida que todo el mundo tenía que seguir, a menos de que tuvieran una condición médica, pero sí, en la historia de OA existió eso cuando empezó. Right, and it went on for more than 10 years. Y eso sucedió por más de 10 años. Right. So they had a food plan, and eventually the paper that was the cheapest to print on was gray, because back then white cost more. They hadn't bleached the paper well. So if you had, they actually used gray paper, and that's why they called it gray sheet. It was gray paper, the one and only food plan everybody was to follow in OA, unless a doctor told them elsewhere. So everybody, actually in OA, did it for a while that way. Entonces ese plan de comida que fue por 10 años como el plan oficial de OA, lo tenían que imprimir, y el papel más barato para imprimir lo que tenían era un papel gris. Entonces lo imprimieron en papel de ese color, y es el full plan el plan de comida que hoy se conoce como la hoja gris. De ahí fue donde vino eso, pero eso pues ya no está actualizado. Yeah. So when I came into program, they had just ended where they had the gray sheet was for losing weight, and the orange sheet was for maintaining your weight after you'd lost what you were supposed to. You actually had 2 sheets you would get. Entonces, cuando yo llegué a OA, tenían la hoja gris, que era para perder de peso, y tenían la hoja anaranjada, que era para mantener tu peso. Eso eran lo que hacían cuando yo llegué. Yeah, and that was into the 70s. Into the 1970s. Yeah. So then what happened? Then OA published a pamphlet saying, okay, they gave them 3 options.
And one of them was the gray sheet option, and then they had two other options. They said you need to do one of these three unless your doctor tells you to do something else. And that original pamphlet was called Dignity of Choice. Y entonces lo que hicieron después de que pues esto ya no estuvo en efecto es que imprimieron un folleto donde daban 3 alternativas de planes de comida. Uno de esos planes de comida era el plan de comida de la hoja gris, pero habían 2 planes de comida adicionales. Y el folleto se llamaba Dignidad de Elegir y te decían que tenías que seguir uno de esos planes de comida a menos que tuvieras una condición médica, tenías que chequear con tu médico para definir el plan de comida. So what happened was there was one person, there may have been more, but there was one person that followed what was gray sheet and got very ill from it. And OA goes, uh-oh, we're in trouble now. If somebody gets really ill, they can sue us. Y entonces lo que sucedió es que una persona eligió seguir el plan de comida de la hoja gris y esa persona se puso muy, muy enferma. Entonces OA se dio cuenta de eso y dijeron, miren lo que está sucediendo. Nos pueden demandar por algo así. So at that point, OA's response was, now that pamphlet called Dignity Choice, throw them away. We're not having any food plans at all. Throw them away. Don't keep those pamphlets. So people were taking them home because they were going to throw them. That's where OA was in the beginning of the 80s. Y entonces lo que sucedió después de que se dio ese evento con esta persona que se enfermó tanto por el plan de comida de la hoja gris, fue que OA dijo, tiren todos los panfletos de dignidad de elegir, ya no le hagan caso a eso. Y lo soltaron, se fueron totalmente para el otro lado. Dijeron, ya no hay más planes de comida en OA. Yeah. Then, after that, it's like one extreme to the other, Claudia. First everybody has to do one plan, and now we have no plans. I mean, that's how crazy we are, but that's what we were at, yeah. Entonces, se fueron de un extremo al otro. Al principio era el extremo de un plan de comida, y luego cuando sucedió esto, dijeron, no más, ningún plan de comida. De un lado, blanco o negro. Then time passed, and now we're, I think, maybe beginning of the 90s. I'm not sure the dates exactly. But then OA said, no, wait a minute. We got to get to the middle ground here. All right, now we're going to print another second pamphlet called Dignity of Choice. Entonces lo que sucedió es más o menos por ahí por los 90s, es que OA dijo, no, tenemos que hacer algo, tenemos que llegar al punto medio. Entonces lo que hicieron es que imprimieron otro folleto adicional, de nuevo llamado Dignidad de Elegir. Yeah. So now they got actual professionals, dietitians, nutritionists to create plans, and they had some options in that and said there were suggestions. You could find your own plan, but you could use this plan. But it wasn't like everybody had to follow the same thing. Y entonces lo que hicieron es que este folleto lo hicieron con profesionales, con nutricionistas, con gente que era dietista y entrenada en esto. Y el folleto le decían que era sugerido, era una opción, pero no era obligatorio para nadie. Yeah, so you can just see from OA's history, it has been, it's been an issue for OA. You just try to go from one to the other and have some midpoint, and still people disagree about what is abstinence and what is an appropriate food plan. Even today, people still argue about that. Y como pueden ver, a través de los años esto ha evolucionado y ha cambiado mucho y todavía es un tema muy controversial, ¿verdad? Para los diferentes grupos de OA, qué es la abstinencia, qué plan de comida se tiene que seguir, todavía hay mucha discusión de eso. Yeah, so I didn't get you the exact dates. I can get that for the next talk. I have the exact dates. I just didn't know I was going to say that, but I know the basic times that occurred. Y no tengo fechas exactas, pero puedo conseguir las fechas exactas para la próxima reunión, porque no sabía que iba a hablar de esto. Yeah. So for me, I'm just going to tell you what I've learned in programs. And this is my Para story. mí, lo que yo he aprendido en el programa is I try to help the person find out what are the ingredients that they are addicted to. Lo que yo hago es que trato de ayudar a la persona recién llegada a que encuentren cuáles son los ingredientes a los cuales ellos son alérgicos. So once you start, you can't stop, or if you swear off, you cannot stop permanently. Y esos ingredientes que una vez los empiezas a comer no puedes parar, o esos alimentos que dices que los vas a dejar y no puedes dejarlos. Which is on page 44 of the big book. Y eso está en la página 44 del libro grande. So then we find out what those ingredients are,
And I say, okay, you can't eat those ingredients. That's it. It's over. Just like alcohol. You can't have it ever again. You have to have entire abstinence from the ingredients. Y entonces cuando descubrimos cuáles son esos ingredientes para cada persona, entonces decimos, entonces tienes que estar completamente abstinente de esos ingredientes, como el alcohólico. No puedes consumir esos ingredientes, nunca jamás. And then I just tell them to go to the website in the United States Department of Agriculture. They have basic nutrition and guidance and what are proper portion sizes. And I say, go there and create a food plan without your ingredients in it. And then so everybody has their food plan. Y entonces lo que yo les digo a estos recién llegados es que vayan a una página de internet del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Agricultura, y les digo, ve a ver las cantidades que te dicen ahí que se necesitan comer y puedes crear tu propio plan de comida, pero no puedes incluir los ingredientes de los cuales te tienes que abstener. Right. So you have your own food plan with basic nutrition at basic times and basic amounts. Entonces tú tienes tu propio plan de comida con nutrición básica, con un horario, con las cantidades apropiadas. Right. So I don't get into what they have to eat. I don't do that. That's not my thing. But they do have to have entire abstinence from the ingredients they cannot control. Entonces yo no me involucro en lo que ellos tienen o no tienen que comer, pero sí les digo que tienen que tener abstinencia completa de los ingredientes que ellos no pueden consumir, que son alcohólicos para ellos. Yeah. So I stay out of the agreement, whatever the disagreements are about what people should eat or not. I just keep it very simple. Whatever it is, these ingredients are, you cannot eat them. Now create a basic plan, nutritious plan that makes you entirely abstinent, and I'm okay with it. Y entonces yo no me involucro en qué tienen que comer o qué ingredientes no tienen que comer. Ellos lo han descubierto. Trato de mantenerlo muy simple y no entro en controversia con eso. Yeah. So I keep it very simple, and that way I don't get into this disagreement people have sometimes. Sí, entonces lo mantengo simple y no me meto en esos problemas que tienen las personas a veces. So what is all the groups, the people on the line, how do they deal with this issue? And I know this is, can be a big issue. How do they deal with finding out what entire abstinence is, and how do they have a plan that supports them? Y Ruth nos está preguntando al grupo, quienes quieran compartir, ¿cómo lidia cada persona con esto, verdad? Cuando tienen un ahijado, ¿cómo le ayudan a descubrir su abstinencia completa? ¿De qué se tiene que abstener? ¿Cómo va a ser el plan de comida? Si alguien quiere compartir experiencia, fortaleza y esperanza sobre ese tema, adelante, compañeros. Yo. Adelante. Ruth, in this group, we encourage everybody to find their own, the way you do it, the way you said it, that's how we follow here. Each person goes figuring out which are their ingredients, and then they have to abstain from them. They can follow one of the plans from the pamphlet, from the OA pamphlet, but they are encouraged to do their own nutritionist. And of course, abstain from those ingredients too. Le digo a la Ruth que aquí en este grupo lo hacemos de la forma que ella dice, pues le decimos a la gente, cada quien diga cuáles son sus ingredientes alérgicos y que se abstengan de eso y que pueden seguir uno de los planes sugeridos en el folleto de la dignidad de elegir, y también se les sugiere que pueden ir a ver su propia nutricionista, pero que así lo hacemos aquí. But Ruth, my question is this. There is a group in Spanish, OA, they call themselves OA, that they impose a food plan on people, and they tell them what is abstinence. And obviously they're violating the traditions, but what would let's say me, that I stopped going to that group, do I have any responsibility to do anything or just let them be? Well, according to Tradition 4... Hold on, we're just going to translate, Ruth. Okay. Sorry for that. Sorry. ¿Clary? Perdón. Ok, perdón, sí. Es que le pregunto a Ruth que qué se hace en el caso de que hay un grupo en español que viola esta tradición y le dice a sus miembros qué es el menú que tienen que comer, el food plan, el plan de comida que tienen que llevar, y también les dice qué es abstinencia y qué no es.
Entonces, le digo a Ruth que qué hace una persona como yo, digamos, que yo ya dejé de ir a ese grupo, pues, pero si tengo alguna responsabilidad con ese grupo o no, no sé. Okay, thank you, Ruth. Yeah, so OA has done that in the past. They're not doing it now, and this group in Spanish is doing it now, is what you're saying. OA ha hecho esto que está haciendo este grupo. OA lo ha hecho en el pasado. Eso es lo que tú me estás diciendo. Yeah. So, in Tradition 4, are they hurting other groups or OA as a whole by doing this? That's the only question. If they're hurting, if they're doing it to themselves and you think that's wrong, but they're not causing any harm to another group or to OA as a whole, then you leave them alone. But if they are causing harm to other groups or OA as a whole, then you want to maybe do something about that. So that's the decision. Lo que yo te diría con respecto a tu decisión de qué hacer con respecto a este grupo es si este grupo le está causando daño a OA como un todo o a otros grupos. Y solo quiero decir rapidito que nos quedan 5 minutos, compañeros. Ruth, I just want to say real quick that we have 5 minutes left. Okay, all right. So in this situation, you would have, and probably don't come from anger or fear, just have somebody that you're sure that this is God speaking through you, and could talk to somebody else that knows the situation. How do you handle it? You could just go to them and just, talk to them about your understand that you believe that that's hurting OA as a whole, but then you have to know why you say that and what's the reason for it. So, entonces, te tienes que asegurar de que no tengas ni enojo adentro de ti, que vas tranquila, pero podrías hablar con, creo que se me fue un poquito lo que dijo Ruth. Ruth, maybe you should repeat what you said because I was thinking too much. Yeah. So let's say you know of this group. First, you have to have no fear or anger. Entonces, so primero that God can speak through. tener temor o enojo. Primero. And then decide: is this harming other groups or OA as a whole by this group doing it? Y luego decidir si lo que está haciendo este grupo está dañando a OA como un todo o a otros grupos. And you then would decide, do I go and say something to them, to talk to them about Tradition 4, or do I let them be because the harm they're doing is just to themselves but not harming any other OA group or OA as a whole? So let them be and they'll do what they're doing. Y entonces tendría que tomar la decisión, ¿verdad? Si están dañando a OA como un todo o a otros grupos, pues podría hablarles, pero si no están dañando a OA y a otros grupos, pues podrías simplemente exhortarlos y dejarlos que pues hagan lo que ellos quieren hacer. Right. And like there is a group called Gray Sheeters Anonymous, and everybody's expected to follow the Gray Sheet, and it's a 12-step program dealing with people addicted to food. So there are other 12-step groups that still have one food plan. Y hay un grupo, por ejemplo, que se llama Hoja Gris Anónimos, que siguen solo la hoja gris y ese plan de comida se lo dan a todos, ¿verdad? Pero es una hermandad separada a OA. So in another OA group, another 12-step group that deals with food, it is everybody's expected to follow. And if you don't, that's a problem. Now in OA, you do not all have to follow, and it's a problem if you do. Do you see how confusing it is? So you have to be kind of on firm ground of what you want to do about it. Y entonces es muy confuso, ¿verdad? Hay otras hermandades que también siguen planes de comida específicos, pero es importante que tú veas y que lo evalúes de esa manera para que estés clara de lo que necesitas y quieres hacer. So if it's not affecting your group or any other group in OA or OA as a whole, and it's just this group, you might just leave them be and let them learn their lessons like OA has learned. That's a possibility. Entonces, si no está afectando a tu grupo y no está afectando a OA como un todo, pues simplemente podrías soltarlo y dejar que ellos se den cuenta como se dio cuenta OA de que están cometiendo un error. So I don't know more of the details, so it would depend, I guess is what I'm trying to say. It depends really on this situation. No sé más de los detalles, pero en realidad, pues depende. Mm-hmm. Thank you, Ruth. María Elena, no sé si quieres, cerramos. ¿Puedo ir? Ok, vamos entonces a proceder a cerrar la reunión.
De acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a Comedores Compulsivos Anónimos Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren, ya como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de Comedores Compulsivos Anónimos a que den tanto como puedan para ayudar a nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com, a los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando por la impotencia y la ingobernabilidad, te damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a Comedores Compulsivos Anónimos. Recuerden que las opiniones expresadas aquí de nosotros son las de los miembros particulares y no representan a Comedores Compulsivos Anónimos como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuches aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Gracias a todos por asistir. Tendremos al finalizar una reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a Comedores Compulsivos Anónimos. Y ahora, para cerrar la reunión, vamos a pedirle a nuestra compañera Ruth que cierre la reunión con la oración de la serenidad. Thank you so much for coming here today, Ruth, to share your wonderful message. We truly appreciate it. Will you do us the honor of closing the meeting with the Serenity Prayer in the language of your preference? I don't practice between meetings here. Anyway, all right. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Thank you, Ruth. Gracias, María Elena. Gracias, Margie. Gracias.